palabra es viviendo hoy con la eternidad en la mente. Viviendo hoy con la eternidad en la mente. Amén. Vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a ir a Lucas 16, versículo 1 al 13. Amén. Decía también Jesús a los discípulos. ¿A quiénes decía Jesús? A los discípulos. Amén. Y nosotros somos discípulos del Cristo. Amén. Había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, un administrador. Y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Nosotros aquí sabemos que la función de un administrador no es solo gestionar un recurso económico, sino que tiene que gestionar personal, tiene que gestionar tiempo y tiene que gestionar todo aquello que incurre en el proceso administrativo de una organización. O sea que la responsabilidad que tenía este mayordomo era grande. Y si se le había entregado esa responsabilidad, era porque su siervo confiaba en que él tenía la capacidad para hacerlo de una manera correcta. Amén. Entonces el dueño lo llama para rendir cuentas porque le llegó un reporte de que él había derrochado sus bienes. Entonces lo llamó, dice el verso 2, que lo llama y le dice: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración porque no puedes ser más mi mayordomo. ¿Qué hace el dueño? Lo llama para que rinda cuentas. Y le dice: ya no puedes ser más mi mayordomo, porque lo que yo te confié, lo que yo puse en tus manos, tú no lo administraste de una manera correcta, sino que lo derrochaste. Versículo 3. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, o sea, este varón habla con sí mismo y se dice sagazmente: ¿qué haré? O sea, él se pregunta a sí mismo, mí mismo, ¿qué haré? Me han despedido, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. En otras versiones dice: me da orgullo, soy demasiado orgulloso para mendigar. Amén. Versículo 4. Ya sé lo que haré. O sea, se le viene una idea a ese mayordomo infiel. Y dice: ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. O sea, él sagazmente, inmediatamente diseñó todo un plan B en cuestión de segundos y dijo: ya sé lo que haré para que me reciban estas personas en sus casas después de que me sea quitada mi labor como administrador. Verso 5. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Le pregunta, ¿no? Pero yo creo que antes de hacer la pregunta, él ya sabía cuánto le debía, porque se supone que era el administrador. O sea que ese mayordomo ya sabía que debía a cada quien. Pero le hace la pregunta, le dice: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dice 100 barriles, que eso equivale normalmente a 3.700 litros de aceite. El mayordomo le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 5. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le respondió: 100 medidas, unos 37.000 litros. Amén. De trigo. El mayordomo le dijo a este segundo deudor: toma tu factura y escribe 80. Vamos al verso 8. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Qué interesante, ¿no? El Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos que los que viven en la carne, que los que son de este mundo, de esta estructura, son más sagaces en sus relaciones con sus semejantes que los hijos de luz para llevar las almas a Cristo. Pero yo les digo, Jesús,
Háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten los reciban en las moradas eternas. Vamos al verso 10. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Amén. Por lo tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Esa es la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. Y esa es la pregunta que nos hace a nosotros como discípulos. Amén. Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Qué interesante, ¿no? Si no has sido fiel en el uso de lo ajeno, ¿quién te dará lo que es tuyo? Amén. Verso 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque lo aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a sus riquezas. Amén. Hoy llegamos a un pasaje muy interesante, ¿verdad, iglesia? Y a la vez es muy sorprendente en el ministerio de Jesús. La parábola del mayordomo infiel que Jesús suelta a sus discípulos es muy interesante. Y un día escuché a un hombre decir: hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos. Amén. Hoy quisiera agregarle otra cosa segura en la vida, y es la eternidad. Nada de lo que acumulamos aquí nos sigue a la eternidad. Amén. Nada nos sigue a la eternidad, perdón. Y sin embargo, muchos vivimos aquí invirtiendo nuestro tiempo, nuestras fuerzas y nuestro dinero en nuestro propio reino, en un reino que tarde o temprano perecerá. Amén. Hay un dicho por ahí que dice que cada cabeza es un mundo diferente. ¿Y por qué no decir que tal vez en cada cabeza que no está alineada al reino de Dios hay un propio reino que se está construyendo, cuyo Señor y gobierno no es Cristo? Amén. Jesús cuenta esta parábola para recordarnos que la vida es corta, que la eternidad sí es larga, y que lo que hacemos hoy tiene consecuencias eternas. Yo siempre le digo a mi hija, yo le digo: Lisbeth, ten cuidado con las decisiones que tomas hoy, porque cada decisión que tú y yo tomamos hoy va a asegurar nuestra eternidad. Y yo le pregunto: ¿tú quieres una eternidad con Dios? ¿Quieres una eternidad separada de tu Padre? Yo siempre le digo eso a ella. Y le digo: tú y yo tenemos una responsabilidad de levantar nuestras generaciones para Dios. Amén. Para entender bien este pasaje, debemos recordar el contexto inmediato. En Lucas 15, estamos leyendo Lucas 16, pero en Lucas 15 Jesús nos reveló el corazón compasivo Padre mediante tres parábolas. Una, la de la oveja perdida, que habla de que este pastor dejó a las 99 y fue a buscar a la que se había perdido. Amén. La otra habla de la moneda perdida, que habla de una mujer que tenía 10 monedas y que perdió una y encendió una luz y fue a buscarla, y cuando la encontró llamó a todos para que se alegraran con ella porque la había encontrado. Y la tercera parábola, que todos conocemos, obviamente, habla del hijo pródigo y cómo este padre sale a recibir a su hijo que había despilfarrado su herencia, pero él sale y lo recibe con alegría, porque su hijo había vuelto a casa. Amén. En todas estas tres parábolas nosotros encontramos una verdad gloriosa. ¿Cuál es esa verdad gloriosa? Que Dios busca, que Dios rescata y que Dios celebra al pecador que se arrepiente. Amén. Eso lo encontramos en Lucas 15. Pero cuando Jesús llega a Lucas 16, cambia el enfoque por completo. Porque allí ya el Señor no está hablando
sobre que el Padre busca, rescata y celebra al pecador, sino que el Señor nos está mostrando la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes, porque delante del Señor nosotros como que creyentes somos mayordomos, somos administradores de lo que Él nos ha entregado, y algún día vamos a tener que rendir cuentas por eso que el Padre nos entregó. Amén. Jesús ahora nos enseña cuán grande es el amor de Dios por los perdidos en Lucas 15, ¿cierto? Pero en Lucas 16 nos enseña que espera que nosotros seamos bien encontrados, que los que fuimos encontrados por Él, así como estábamos perdidos en Lucas 15, ahora nos hagamos responsables por haber sido encontrados. Amén. Y Jesús lo hace usando un ejemplo sorprendente. ¿Y cuál es el ejemplo que el Señor Jesús usa? ¿Cuál es el ejemplo, iglesia? El ejemplo es el de un mayordomo infiel. Amén. No nos llama a imitar su conducta. Jesús no dice sean infieles, obviamente no. Pero sí nos habla de una urgencia y una sagacidad que nosotros tenemos que tener para asegurar nuestra eternidad. Amén. Y este precisamente es uno de los mayores desafíos que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos tenemos que enfrentar a diario. Nosotros cada día nos enfrentamos a asegurar esa eternidad. Ya nos la dio, la tenemos, pero no debemos perderla. Amén. Resaltemos esa palabra sagacidad. Esa palabra sagacidad significa captar, intuir o entender algo con rapidez y precisión. O sea que ese siervo infiel, cuando se entera de que lo van a despedir porque hizo las cosas mal, en ese momento él captó, él intuyó y él entendió con rapidez y precisión que debía usar otra estrategia para asegurar su vejez. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Un buen administrador entiende que todo evoluciona. Un administrador que no se adapta a las tendencias del mercado, tarde o temprano fracasa. Y este administrador, cuando es contratado, lo contratan para tomar decisiones. Y él tiene que aprender a actuar bajo presión, y esas decisiones tienen que conducir al éxito de una organización. Y es ahí donde nosotros entendemos lo que el Padre nos ha venido enseñando. Amén. Ser sagaz en el reino es ser sensible espiritualmente para discernir el mundo espiritual, para leer los tiempos y para escuchar la voz del Espíritu Santo y poder ejecutar esa dirección profética sobre la tierra. Amén. Y eso hace un buen administrador. A un administrador lo contratan para tomar decisiones, pero antes de que ese administrador tome decisiones, él tiene que hacer un análisis. Y el análisis empieza por lo interno. Él tiene que analizar todo lo interno, luego tiene que analizar todo lo externo para poder diagnosticar cuál es su situación actual, proponer estrategias para seguir un plan de acción y garantizar la sostenibilidad. O sea que si nosotros lo llevamos al mundo espiritual, nosotros tenemos que ser esos administradores, ¿cierto? Esos administradores, ¿cierto? Perdón, yo le echo un poquito de agua al guacharaco. Nosotros en el reino de Dios tenemos que ser esos administradores, ¿verdad? Que tenemos esa sensibilidad espiritual, que reconocemos la voz del Espíritu Santo, que leemos los tiempos, amén, y que podemos ejecutar lo que el Señor nos mandó a ejecutar. Y hay veces donde tú te enfrentas a que tienes que tomar decisiones ya. Y uno muchas veces se frustra porque es así y tú dices, ¿y si sale mal? Pero cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, entiendes que no es tu fuerza, sino que es su mover y su voluntad que actúa a través de ti. Es mucho más fácil vivir enfocados en este mundo presente que vivir con el cielo en perspectiva. Y la mayoría de nosotros no se despierta pensando que hoy podría ser nuestro último día. Tal vez ese mayordomo infiel no se despertó pensando que iba a ser despedido. Tal vez él dijo, yo he sido sagaz.
Y aunque he despilfarrado los bienes de mi jefe, no se dará cuenta porque yo tengo la astucia para esconderlo. Pero es falso, porque los números no mienten. Y en el reino de Dios tú no puedes engañar, porque tarde que temprano el velo se cae y el Señor conoce nuestro corazón. Amén. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo que hacemos normalmente es que nos levantamos, seguimos una rutina, repetimos lo de ayer y actuamos como si hubiera más tiempo. Y ahí viene el error. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes enfrentamos esto. No solo las personas que están sin Cristo lo enfrentan, nosotros también. Y es ahí donde tenemos que entender que muchas veces vivimos bajo patrones y no bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y que por eso nosotros, en vez de responder, reaccionamos. Hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es reaccionar y otra cosa es responder. Lo invito a que tome la clase de formación del carácter y va a entender a qué me refiero. Porque en esta clase te van a enseñar todo lo que tiene que ver con tu corazón y por qué tú haces lo que haces. Y es ahí donde tú entiendes que cuando tú te mueves bajo un patrón, tú lo que haces es responder desde tu carne a las circunstancias que a ti se te están presentando. Pero cuando tú no te mueves en la carne, sino que tú respondes de discernimiento del Espíritu Santo, tú entiendes que tú tienes una responsabilidad como hijo de Dios. Yo no sé si a usted le pase, pero a mí sí. Y lo que me pasaba es que cuando yo fallaba, yo me levantaba creyéndome que era dueña y yo decía, es que yo tengo derecho. Es que yo tengo derecho a distraerme. Es que yo tengo derecho a perder el tiempo. Yo soy mamá, yo trabajo, soy empresaria, yo estudio, no tengo tiempo. Yo tengo derecho a distraerme. Uno tiene derecho a tener ciertos espacios de esparcimiento. Pero cuando el Señor viene y forma tu carácter, llega un punto donde delante de Dios tú ya no tienes excusas, porque ya dejas de creerte el dueño y te vuelves un administrador. Y cuando tú eres administrador, tú entiendes que tú tienes una responsabilidad y que cada decisión que tú tomas va a afectar todo un diseño estructural. Amén. Y es ahí donde tú entiendes que tú ya no puedes reaccionar con excusas, sino que tú respondes a esa responsabilidad que el Padre te entregó. Y antes me pasaba eso, que yo respondía con excusas. Pero ahora ocurren situaciones donde tal vez erro en el blanco, pero tengo que mirar a mi padre y decirle, papá, ya no quiero poner excusas, quiero hacerme responsable, porque soy administradora de lo que tú has puesto en mis manos. Amén. La palabra de Dios rompe una ilusión con una verdad poderosa. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que rompe todas esas ilusiones, que rompe todos esos velos y que trae libertad a nuestra vida. Amén. ¿Cuál es esa verdad poderosa que rompe una ilusión? Es que la vida en la tierra se acaba tarde o temprano y tendremos que presentarnos delante de Dios a dar cuentas por lo que hicimos, a dar cuentas por lo que Él nos entregó. Amén. Y no tiene nada de malo que nosotros tengamos inversiones, que nos planifiquemos financieramente. De hecho, es sabio hacerlo. Pero nosotros como hijos de Dios debemos preguntarnos si lo que nosotros hacemos refleja la forma, lo que nosotros hacemos refleja la forma en que invertimos el dinero, refleja la forma en que invertimos el tiempo y los recursos que realmente entendemos que son breves en la vida y que no fuimos creados para nuestra comodidad, sino para la gloria de Dios. O sea que nosotros tenemos que entender que los recursos que el Padre nos entregó, esos dones, ese discernimiento, esas riquezas, esa inteligencia, ese consejo, esa sabiduría, esa abundancia, no es para que estemos cómodos, sino para la gloria del Padre. Amén. El creyente está llamado a vivir con la mirada puesta en la eternidad. O sea que nos
que estamos aquí y los que están conectados estamos llamados a vivir con la mirada puesta en la eternidad. ¿Y cómo vivimos con esa mirada puesta en la eternidad? Buena pregunta, ¿cierto? Actuando con sabiduría, con discernimiento. Mientras se prepara el pueblo, mientras nos preparamos nosotros, rendir cuentas a nuestro Señor por nuestra mayordomía, debemos actuar con sabiduría y discernimiento. Amén. Esa es la verdad central de la parábola. Vivir hoy con la eternidad en la mente. Ese era el título de la palabra. Vivir hoy con la eternidad en la mente. O sea que nosotros vamos a salir hoy de aquí entendiendo que empezamos que empezamos con una nueva visión de entender que nosotros vamos a vivir es con la eternidad en nuestra mente. Amén. Con esa verdad profundicemos el pasaje con revelación y toquemos 3 puntos importantes que nos muestra el Señor en esta palabra. Amén. El primero es que hay una realidad urgente. ¿Y cuál es esa realidad urgente? Que nosotros somos mayordomos, no dueños. Amén. Jesús comienza enseñando a sus discípulos, presentándoles una historia de un hombre rico que tenía un mayordomo y que este mayordomo había sido acusado de malgastar sus bienes. Eso está en Lucas 16:1. Amén. Cuando el dueño se entera, lo confronta con firmeza y le dice: da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser mayordomo. Y en ese momento el mayordomo se enfrenta a una realidad que es inevitable. ¿Una realidad qué? Inevitable, ¿cierto? Debe entregar los libros, debe empacar sus cosas y debe dejar su posición. Tremendo, ¿cierto? Y el despido lo coloca en una situación urgente y desesperada que lo obliga a evaluar su vida, sus habilidades y su futuro. Y esta escena introduce la tensión central de la parábola. Un administrador que, aunque es culpable, debía actuar rápidamente antes de perder su oportunidad. Amén. En el versículo 3, nosotros vemos que el mayordomo entra en una crisis interna y él reconoce sus limitaciones, porque él dice: no puedo cavar y mendigar me da vergüenza, o soy demasiado orgulloso para mendigar. Y sin fuerza para trabajos manuales y demasiado orgulloso para mendigar, se da cuenta de que ahora en adelante debe actuar diferente. Amén. Y en ese momento lo lleva a pensar estratégicamente. Un administrador es estratégico, un administrador es sagaz, un administrador se adapta a lo nuevo que viene. Amén. Y el texto dice: ya sé lo que voy a hacer. Y entonces actúa con astucia. Llama a los deudores de su amo y reduce sus deudas. 100 medidas de aceite a 50, 100 medidas de trigo a 80, como vemos en el verso 5 al 7. Amén. Y aquí Jesús menciona 2 grandes deudas. 100 barriles o 100 batos de aceite equivalen a unos 3.000 a 3.900 litros. Y la producción de unos 150 olivos con un valor aproximado de 1.000 denarios, es decir, casi 3 años de salario. Por lo que el mayordomo, al reducirlo a 50, perdona el equivalente a 1 año y medio de sueldo. O sea, él aparte de que había despilfarrado el dinero de su amo, estaba llevándolo a pérdidas en su cartera. Amén. 100 medidas de trigo representan 37.000 a 40.000 litros. Eso significa la cosecha de unas 40 hectáreas. Una deuda comercial enorme, pero este mayordomo la baja a 80, o sea que perdona aproximadamente el 20%, equivalente a 8 hectáreas de producción. Es decir, alrededor de 9 a 10 años de trabajo. Impresionante, ¿cierto? Y estas cifras muestran que el mayordomo trataba con grandes ¿qué? Terratenientes. Amén. Y que sacrificó una verdadera fortuna de su amo para asegurar su propio futuro. Él no le metió emoción a nada.
Él aseguró su futuro. Ilustrando esta enseñanza Jesús sobre la sagacidad y el uso estratégico, esto es lo que Jesús rescata, esa sagacidad y ese uso estratégico de lo terrenal, pero para que lo miremos en algo eterno. Amén. Sorprendentemente, el amo no explota contra él. El amo no se enoja con ese siervo, ese mayordomo infiel, sino que lo elogia. ¿Y por qué lo elogia? Dice que elogió al mayordomo injusto porque había hecho sagazmente. Había hecho sagazmente. No elogió su deshonestidad, sino su astucia y su visión para asegurar su futuro. Jesús toma esta reacción y la usa como una lección espiritual que es contundente. ¿Qué es qué? Contundente. ¿Por qué? Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Así dice el verso 8. Con esto Jesús señala que las personas sin perspectiva eterna a menudo actúan más con urgencia, estrategia y astucia para asegurar su futuro terrenal que los creyentes para asegurar su impacto eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que los que están en el mundo son sagaces para asegurar lo terrenal, pero que muchas veces el pueblo de Dios para asegurar ese impacto eterno que tiene que producir no tiene esa sagacidad, ni esa estrategia, ni esa visión para hacerlo. Y es una confrontación directa para todos nosotros. Esto nos confronta y nos lleva a preguntarnos muchas cosas, ¿verdad? Los incrédulos aplican más sabiduría práctica en lo terrenal que muchos cristianos en lo eterno. O sea que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros hoy que muchas veces los incrédulos son más sabios en la práctica de lo temporal que nosotros en el establecimiento de lo eterno. Amén. Finalmente aquí Jesús nos muestra que todos nosotros, los que estamos aquí, los que están en la pantalla y los que se van a conectar, somos mayordomos y que llegaremos a ese día en el que nos pedirá nuestras cuentas. ¿Qué hiciste con lo que entregué? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con esos dones que te di? ¿Qué hiciste con todo aquello que te asigné para que tú establecieras mi reino en cada lugar al cual yo te llevé? Mientras tanto, Jesús nos llama a administrar nuestra vida como una cartera espiritual. Tenemos que administrar nuestra vida como una cartera espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? Sembrando en aquello que dará fruto cuando este mundo termine. ¿Sembrando en qué? En lo eterno, amén. Por lo tanto, vivir hoy con la eternidad en la mente es actuar con una urgencia espiritual. O sea que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a actuar con una urgencia espiritual, sabiendo que lo eterno es más valioso y duradero que cualquier logro terrenal. Amén. 2. El punto 2 que el Señor nos imparte en esta mañana es que hay un llamado claro. Y ese llamado claro es que nosotros debemos usar lo terrenal para un impacto eterno. O sea que nosotros como hijos de Dios usamos lo terrenal para traer y establecer un impacto eterno. Amén. En el versículo 9, Jesús revela el núcleo de su enseñanza. Porque él le dice a sus discípulos, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. El mayordomo usó lo que tenía para asegurar su futuro. Y Jesús llama a sus discípulos a actuar con igual o mayor inteligencia, pero no para algo terrenal que perece, sino para lo eterno. Amén. ¿Qué son esas riquezas injustas que menciona la palabra? Aquí no se está hablando de dinero simplemente. Aquí se está hablando de todo aquello que es terrenal y temporal. Puede ser el dinero, pueden ser las posiciones, puede ser la influencia que nosotros tengamos en distintos lugares a los cuales vamos, ¿verdad?
Pero ganar amigos significa invertir en el reino y en las almas, usando lo temporal con un propósito eterno. O sea que nosotros tenemos que tener en nuestra mente la eternidad para ser estratégicos y utilizar todo lo terrenal con un propósito eterno por el cual el Señor nos envió a esta tierra. Amén. Con esta frase, Jesús redefine la manera en que debemos ver lo material. O sea que en esta mañana nosotros vamos a tener un cambio de visión y vamos a dejar de ver lo material como lo veíamos viendo y vamos a verlo de una manera diferente. Amén. Recordándonos que las riquezas injustas no son ganancias ilícitas, sino representa todo lo temporal que no cruzará a la eternidad. Y eso es el dinero, los bienes, la influencia, entre otras cosas. Aunque estas cosas no poseen un valor eterno en sí mismas, Jesús nos enseña que adquieren un valor celestial cuando las usamos para los propósitos del reino. Es ahí donde uno se pregunta, bueno, y si lo terrenal no me sirviera para los propósitos del reino, entonces ¿para qué está lo terrenal? Sencillo, para que nosotros lo usemos para establecer los propósitos del reino sobre lo terrenal. Amén. Lo terrenal solo se vuelve eterno cuando se siembra para la gloria de Dios. Y ganar amigos no se refiere a comprar favores humanos. Muchas veces que creemos que para tener amistades o para que tengamos amigos nosotros tenemos que estar haciendo favores, y muchas veces en ese afán de tener amigos y de querer reconocimiento nosotros negociamos nuestros principios, y eso es un error garrafal. Amén. Porque aquí, vuelvo y repito, nos está hablando el Señor de que ganar amigos no se refiere a comprar favores humanos, sino a invertir en las almas y en la expansión del evangelio. Amén. ¿Y cómo lo hacemos nosotros como hijos de Dios? ¿Cómo invertimos en las almas y cómo hacemos que el evangelio se expanda? Sencillo, apoyando misión, sosteniendo la iglesia, sirviendo a los necesitados, discipulándonos y financiando oportunidades para que otros escuchen de Cristo. Amén. A eso estamos llamados como hijos de Dios. Y ganar estos amigos para Cristo implica que Dios mismo y todo el cielo recibirán con gozo a quienes invirtieron en su reino. O sea que el llamado hoy es a no invertir en lo terrenal, sino a invertir en el reino. Y para poder invertir en el reino nosotros tenemos que tener la eternidad en nuestra mente. Amén. Cada acto de generosidad que nosotros enfocamos en la obra del Señor es una semilla eterna que Dios multiplica más allá de nuestra vida que presente. Amén. Hace unos días el Señor nos enseñó que muchas veces no entendemos por qué estamos donde estamos, ¿cierto? Pero que llega un momento donde el propósito de Dios, del por qué nos puso en ciertos lugares, se revela y podemos entender que valió la pena todos esos años, que valió la pena todo el esfuerzo, que valió la pena las trasnochadas, que valió la pena las subidas en bicicleta, que valió la pena lo que tuvimos que enfrentar en ciertos lugares para que el testimonio de Cristo en nosotros transformara, aunque fuera solo una persona. Porque cuando al Señor le basta una. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que si una persona es transformada, 1000 generaciones lo son. Amén. Y es por eso que nosotros entendemos que a todo lugar en el cual el Señor nos permite ir, es para que nosotros seamos ese testimonio de Cristo que puede transformar aunque sea a uno. Amén. Además, Jesús añade una dimensión poderosa. Y esa dimensión poderosa está cuando Él dice, cuando falten, es decir, cuando ya no tengamos salud, cuando ya no tengamos recursos, cuando ya no tengamos tiempo, cuando enfrentemos la muerte terrenal, solo permanecerá lo que hayamos invertido en la eternidad. Amén. Por eso Jesús concluye. ¿Y Él cómo concluye? Él concluye diciendo que los reciban en las moradas eternas.
Y con esta frase Jesús lleva la conversación del terreno al cielo, de lo temporal a lo eterno. Amén. Él está diciendo: lo que tú haces hoy con tus recursos traerán consecuencias mañana. No solo en esta vida, sino en la eternidad. Amén. Las moradas eternas no son solo un lugar, sino que son ese reconocimiento celestial de una vida vivida para Dios. Amén. Jesús está enseñando que cuando tú y yo invertimos en su reino, cuando nosotros bendecimos, cuando nosotros damos, cuando nosotros servimos, cuando nosotros apoyamos la obra del evangelio y usamos nuestros recursos para que otros conozcan a Cristo. Pero es que esos recursos no son nuestros, esos recursos son de papá. Nosotros solamente los administramos para que otros conozcan a Cristo. Amén. Todo lo que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, sembramos en el reino, tiene una recompensa abundante en la presencia de nuestro Padre. Amén. Así está en Mateo 6:20. Las inversiones terrenales se desgastan, pierden su valor, se deprecian o pueden desaparecer. Pero las inversiones que son eternas son las que crecen, son las que permanecen y son las que serán celebradas por toda la eternidad. Amén. Jesús quiere que entendamos algo. ¿Y qué es eso que Jesús quiere que entendamos? Es que no existe mejor uso del dinero, del tiempo o de los talentos que nosotros tenemos que aquel que produce fruto en lo eterno. Muchas veces uno se esfuerza por conseguir cierto recurso y luego va y compra lo que tanto deseaba. Y tiene tal vez un momento de euforia, pero eso se pasa. Pero cuando tú reconoces que lo importante es lo que tú siembras en el reino, llega un tiempo donde el Señor te suelta la provisión, tú compras lo que anhelabas, pero es ahí donde tú alzas tus ojos y tú dices: Señor, sé que mi felicidad no está en esto. Pero sé que cuando yo me levanto y obedezco tu palabra, aunque me duela, aunque no traiga felicidad, eso me produce paz, como dice el pastor. Amén. Entonces es ahí donde aprendes a caminar invirtiendo en el reino que permanece y que es eterno y no en lo temporal que perece. Amén. Por eso es que Cristo nos invita a invertir hoy en lo eterno, asegurándonos un gozo que no se marchita y una recompensa que jamás se perderá frente al trono de Dios. Cuando nosotros lleguemos al cielo, no lamentaremos lo que dimos, sino lo que no dimos. ¿Cierto? Que tú llegues al cielo y que no lamentes lo que diste, sino lo que no diste. Triste, ¿cierto? Por eso es muy importante. La palabra de Dios dice: búscame a mí ahora que eres joven, antes de que llegues a viejo y no digas que la vida no tuvo sentido. Y aquí no está hablando de una edad física. Aquí está hablando de un cambio de mentalidad y de una transformación de cuando tú mueres y naces en Cristo y empiezas a conocerlo y a entender que solo tiene sentido tu vida cuando Él es la vida que fluye dentro de ti. Amén. La enseñanza final es clara. Y tal vez usted se preguntará: ¿y cuál es esa enseñanza? Y esa enseñanza es que Dios es el dueño de todo, como dice Salmos 24:1. Amén. Y nosotros somos administradores llamados a ser hallados fieles. Llamados a ser hallados fieles. Primera de Corintios 4:2 lo dice. Un día nosotros como hijos daremos cuentas y lo único que permanecerá será lo que nosotros hayamos invertido en la eternidad. Esto nos lleva a una última consideración. 3. La consideración número 3. Y aquí el Señor nos habla de que hay una prueba divina. ¿Y cuál es esa prueba divina? La fidelidad revela a quién servimos.
Y esto tiene que ver con lo que está en el verso 10 al 13. Jesús concluye la parábola con 3 principios que revelan la verdadera condición del corazón, comenzando con esta verdad. La fidelidad empieza en lo poco. Dios no evalúa la cantidad de Dios no evalúa la cantidad que nosotros podemos administrar, sino la fidelidad con la que nosotros vivimos cada día. Amén. No es la cantidad, es la fidelidad. Un día yo le dije al Señor, tengo solo estos pesos y no me alcanza para lo que tengo que pagar. Y el Señor me dijo, entiende, hija, que no es el número, es mi fidelidad, es el poder de la multiplicación que está en mí. Tú solo suelta la palabra y sé fiel a mi palabra, a lo que yo solté y prometí sobre tu vida. Amén. Las pequeñas decisiones que nosotros tomamos a diario, un ejemplo, pues cómo usamos nuestro tiempo, cómo tratamos a las personas, cómo damos, porque el dar no es simplemente dar, es la actitud que yo estoy teniendo al dar, porque si mi actitud no es correcta, más vale mejor no dar, ¿verdad? ¿Cómo nos obedecemos al Padre? ¿Con qué actitud obedecemos? ¿Con arrogancia? ¿Con altivez? ¿Porque nos tocó? ¿O en fidelidad, entendiendo que todo lo que Él hace obra para bien, y que aunque nosotros no entendamos lo que Él nos ha mandado a hacer, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta sobre nuestras vidas? Amén. Y aquí surge una pregunta muy profunda. ¿Cuál es esa pregunta que surge? ¿Ha sido nuestro corazón verdaderamente transformado? Yo me pregunto lo mismo. ¿Ha sido mi corazón verdaderamente transformado? Pablo ofrece un ejemplo poderoso en 2 de Corintios 8 al 5, cuando él viene y elogia a los macedonios diciéndoles, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. Antes de hablar de dinero, generosidad o mayordomía, la palabra de Dios habla de entrega personal. ¿Tú estás teniendo una entrega personal al Señor o estás simplemente aparentando que eres cristiano, pero no eres creyente y mucho menos discípulo? Cuando nuestro corazón no está rendido y debemos dar, eso duele, ¿cierto? Servir pesa y obedecer parece un sacrificio. Y aquí hay algo muy importante. Una vez yo estaba teniendo una conversación con el pastor Henry y él me dijo, tú tienes que entender que el amor tiene niveles. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Qué niveles? Entonces me dijo, cuando tú empiezas tu caminar con Dios, hay un primer nivel. Y ese nivel es donde tú obedeces porque te conviene. Pero cuando tú eres transformado en tu caminar con el Señor, llega un punto donde tú subes de nivel y ya empiezas a obedecer no porque te conviene, sino porque le amas. Entonces es ahí donde el servir y el obedecer deja de ser un sacrificio y viene a ser un gozo y una respuesta natural. Y yo me quedé con esos 2 niveles de amor. Pero el año pasado, en medio de una conversación, él habló de otro nivel. Y ese me impactó y transformó mi manera de pensar. Porque el nivel de amor que él habló, él dijo que cuando nosotros amamos verdaderamente, cuidamos nuestra salvación. Porque él le dijo a la pastora, te amo y como te amo, cuidaré mi salvación. Y yo dije, wow, y eso me impactó. Porque la palabra de Dios dice que Jesús le dijo a sus discípulos, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y tú entiendes que cuando tú obedeces sus mandamientos, tú estás cuidando tu salvación. Amén. Entonces es ahí cuando tú te mueves y trasciendes en el amor de Dios y puedes obedecer no como un sacrificio, sino como un gozo y una respuesta natural que procede de una vida que ha sido transformada por el poder del Espíritu de Dios. Amén.
Por eso la lucha no es financiera, sino que es espiritual. El problema no es cuánto nosotros damos, sino si nos hemos dado primero a nosotros. El problema no es si tú le has dado al Señor, no. El problema es si tú te has entregado a ti mismo al Señor. Ahí hay una gran diferencia. Dar es fácil, tú sueltas y das. Pero entregarte a ti mismo es diferente. Y más cuando tú has venido con ciertos patrones de que te crees que eres dueño de tu vida y de todo lo demás, ¿verdad? En segundo lugar, Jesús enseña que lo material es una prueba de nuestra madurez espiritual. Cuando Jesús afirma que si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Eso está en el verso 11. Él está estableciendo una relación directa entre lo que nosotros hacemos con lo terrenal y la clase de responsabilidades eternas que Dios puede confiarnos. Las riquezas injustas no son ganancias ilegales. Yo creía que cuando el Señor hablaba en esta palabra sobre esas ganancias injustas, hablaba de ganancias ilegales, pero no. Está hablando de todo aquello que pertenece a esta vida temporal, que es el dinero, las posesiones, las oportunidades profesionales, las responsabilidades que nosotros tenemos hoy. Amén. Para Dios, nada de eso es el fin. Todo es un examen preliminar. Lo que Jesús llama lo verdadero es lo eterno. Amén. El privilegio de que tú influyas espiritualmente en otros, de ver vidas que sean transformadas. Esto es hermoso porque cuando tú ves que por la obediencia que has podido tener y has podido menguar y Cristo crece en ti y el testimonio de Jesús se manifiesta en tu vida, otras vidas son transformadas, es ahí donde tú dices todo valió la pena. Porque hay un ministerio que es fructífero y que puedes participar en la expansión de ese reino. Dejas de buscar tus propios deseos para contribuir y establecer y satisfacer los deseos del Padre que te llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Por eso nuestro Señor Jesús añade, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? O sea, ni siquiera le está diciendo quién les dará al ministrar lo de otros. No, lo que es vuestro, lo que es no de nosotros. O sea, hay algo que nos pertenece, pero que si no somos fieles a lo que el Señor nos entregó, no vamos a poder recibirlo. Amén. Lo ajeno es lo terrenal que Dios nos presta. Lo nuestro es lo eterno que Él desea confiarnos. Amén. Aquí Jesús establece un principio celestial que no se puede negociar. ¿Y cuál es ese principio celestial que no se puede negociar? Que la manera que manejamos lo material muestra si nosotros estamos listos para manejar lo espiritual. Nuestra fidelidad con lo que vemos revela cuánto de lo celestial estamos preparados para recibir. Entonces ahí donde uno se pregunta por qué hace lo que hace. Y lo que estoy haciendo está evidenciando que yo verdaderamente estoy preparada para recibir esa responsabilidad espiritual que el Padre me quiere confiar. Esas son buenas preguntas. En otras palabras, el manejo de lo terrenal es el laboratorio donde Dios prueba si nuestro carácter está listo para soltarnos esas responsabilidades que son eternas. Amén. Finalmente Jesús afirma que solo existe un Señor del corazón. Ningún siervo puede servir a dos señores. Tú no podéis servir a Dios y a las riquezas. Verso 13. La mayordomía no es solo administración, es adoración. Es adoración. El dinero puede ser un buen siervo, ¿verdad? Pero es un amo cruel. Y el corazón humano no puede tener dos tronos. Y por eso cada día, conscientemente,
o inconscientemente nosotros decidimos a quién serviremos. Muchas veces creemos que venir a Cristo es hacer la oración de fe y que automáticamente todo está hecho. Pero el tener que enfrentarnos a que cada día nosotros debemos decidir tomar su cruz y seguirlo es totalmente diferente, porque Él no viene a obligarnos. Él nos enseñó a entregar su vida porque Él la entregó en la cruz, pero Él no vino a imponernos. Simplemente nos hizo la invitación y cada día nosotros decidimos. Por eso es que muchas veces nosotros en la oración tenemos que decir: Señor, hazme consciente de cada decisión, porque cada decisión que yo tome va a determinar mi eternidad. Y yo no quiero vivir separada de ti. Yo sé que soy un espíritu eterno, pero yo no quiero vivir mi eternidad separada de ti. Amén. Cada día, por eso nosotros debemos ser ¿qué? Conscientes. O sea que nosotros esta semana, en medio de nuestra oración, donde quiera que estemos, le vamos a decir: Señor, haznos conscientes y que podamos decidir servirte a ti, a tu reino, no a las riquezas y no a la comodidad temporal. Y es ahí donde surge una pregunta: ¿decidimos servir a Dios y a su reino o a las riquezas y a la comodidad temporal? ¿A qué vamos a servir? Vivir con la eternidad en la mente significa que nosotros debemos entregar el trono de nuestro corazón únicamente a Cristo y usar todo recurso para su gloria. Aquí la visión cambia, porque tú ya no vas a usar los recursos que el Señor te entregó para satisfacer tus deseos, sino que tú vas a usar los recursos que el Señor te entregó para su gloria. Y cuando tú determinas usar los recursos que el Señor te entregó para su gloria, es ahí donde tú empiezas una dinámica muy interesante. ¿Por qué? Porque es ahí donde tú profundizas en la relación con el Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad del Padre y qué es lo que se tiene que hacer para establecer su gloria sobre la tierra. Entonces es ahí donde tú dejas de creerte el dueño y comienzas a ser un administrador. Amén. Vamos a entrar en la conclusión de lo que el Señor nos ha entregado en este día a través de su palabra en Lucas 16, del 1 al 13. Amén. Esta palabra que el Señor nos entregó en este día nos recuerda que la vida es una oportunidad que es breve para invertir en lo eterno. O sea que tenemos un tiempo breve para poder hacer una inversión en lo eterno. ¿Qué vamos a hacer? Buena pregunta, ¿cierto? Un día cuando nosotros ya no tengamos salud, cuando ya no tengamos fuerzas, cuando ya no tengamos tiempo, cuando ya no tengamos recursos, cuando todo lo terrenal desaparezca y solo permanezca lo que invertimos en Cristo y en su reino. Nada de lo que hoy nosotros atesoramos, pueden ser casas, pueden ser carros, pueden ser cuentas bancarias, pueden ser títulos, cruzará con nosotros a la eternidad. Todo se quedará. Nada de eso cruzará. Pero si cruzarán esas almas que fueron alcanzadas, que fueron bendecidas por nuestra fidelidad a Dios. Y es ahí donde tú entiendes que todo ha valido la pena. Porque tú fuiste ese umbral, tú fuiste esa puerta eterna que se abrió para que la gloria del Señor pasara. Uno muchas veces le dice al Señor: Señor, pero es que tengo tantas responsabilidades, ¿en qué momento te voy a buscar? ¿En qué momento voy a estar contigo y tener intimidad? Pero es ahí cuando tú entiendes que tu carácter es formado y que tú tienes una relación con el Padre, y que sea en el trabajo, sea en la universidad, sea en el colegio, sea en tu familia, sea en un barrio, sea en un lugar donde el Señor te puso, tú eres esa puerta eterna para que el fluir del Espíritu de Dios traspase y su gloria se manifiesta. Por eso la palabra de Dios dice: ábranse ustedes puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. O sea que nosotros somos esa puerta eterna para que el Rey de Gloria entre y alcance familias y alcance generaciones y alcance territorios para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El cielo, ¿qué hace? Cuando tú haces esto, ¿qué hace el cielo?
Amén, así es, se goza. Celebra a los que vivieron para lo eterno más que para lo pasajero. Y es ahí donde yo digo, Señor, yo me levanto a vivir para lo eterno y no para lo pasajero. Amén. A los que no desperdiciaron su vida acumulando lo que perece. O sea que acumular lo que perece es desperdiciar mi vida, es desperdiciar mi tiempo, es desperdiciar las fuerzas, la capacidad, la inteligencia, el consejo que el Señor me dio, porque eso va a perecer. Amén. Pero nosotros como hijos de Dios lo que hacemos es sembrar en aquello que dura para siempre. Y muchas veces sembrar en aquello que dura para siempre cuesta, pero el Señor proveerá todo. El Señor proveerá la sabiduría, el Señor proveerá la fuerza, el Señor proveerá la paciencia, el consejo, la dirección, la sanidad, la libertad, el amor, el gozo, la fidelidad y todo lo que necesitamos para sembrar en aquello que es eterno y que dura para siempre. Amén. Hoy Dios nos llama a que nosotros examinemos nuestro corazón. O sea que hoy tú y yo vamos a examinar nuestro corazón y vamos a hacernos una pregunta. Y ahí donde usted está, pregúntese, ¿estamos viviendo con una visión eterna o solo con una visión terrenal? Acuérdese que la palabra cuando habla de mente, habla de corazón. Y tal cual es el hombre en su corazón, tal cual es, ¿cierto? O sea que si mi mente, si yo estoy viviendo con una visión terrenal, mis frutos van a ser simplemente frutos terrenales que van a perecer. Pero si yo estoy entendiendo a qué fui llamado y yo vivo con una visión eterna, yo voy a poder entender que cada paso que yo doy, aunque para otros sea insignificante, es una semilla del reino que no va a perecer, sino que se va a multiplicar de generación a generación hasta la eternidad. Amén. Este es el momento en que nosotros debemos ajustar nuestras prioridades. Rendir nuestro corazón y decidir a quién serviremos. Esa es una pregunta que uno debe hacerse todos los días. Señor, ¿a quién serviré hoy? ¿Serviré a ídolos temporales de este mundo? ¿Serviré a mis deseos? ¿Serviré a mis caprichos? ¿O serviré a ese diseño y a ese propósito eterno que tú estableciste sobre la creación, sobre los hijos de Sión? La parábola del mayordomo infiel nos confronta no con la deshonestidad que tuvo este mayordomo, sino con la determinación. Uno como hijo de Dios tiene que ser determinado. Uno como padre, como madre, tiene que ser determinado para no permitir que sus generaciones sean destruidas. Amén. Jesús nos llama a pensar en un futuro eterno. ¿Nos llama a qué? A pensar en un futuro eterno. A escoger a Dios sobre el dinero. A rendirnos primeramente a Él. O sea que nosotros lo que debemos hacer es escoger primeramente a Dios y rendirnos primeramente a Él, a construir su reino y a usar lo que tenemos para su gloria y para el bien del prójimo. Amén. Vivimos hoy, pero vivimos con la eternidad en la mente y en el corazón. Entonces usted va a repetir después de mí, usted va a decir, Señor, vivimos hoy en este plano terrenal, pero con la eternidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Porque es así. Nosotros estamos en este plano natural, pero ¿qué pasa? Esto ya nos lo han enseñado, que aunque estemos en este plano natural, nosotros tenemos las manos en el arado, los ojos en el reino, y ahora viene algo más que se añade a lo que el Señor nos ha entregado en este año. Y es que ya no solo vamos a tener las manos en el arado, ya no solo vamos a tener nuestra mirada en el reino, sino que vamos a tomar esa eternidad en nuestra mente. Vamos a tomar esa eternidad en nuestra mente y en nuestro corazón, movernos
desde el espíritu y no desde la carne, para responder a la administración que el Padre nos entregó y no al cumplimiento de nuestros propios deseos o los de los demás. Amén. Eso es lo que el Señor nos entregó en esta mañana. O sea que nosotros esta semana vamos a salir y nos vamos a levantar cada día y le vamos a decir: Señor, tú pusiste la eternidad en mi mente. Por tanto, Señor, se despierta esa área creativa. Se despierta una visión profética, Señor. Se abren mis oídos para que yo pueda escuchar a tu Santo Espíritu. Amén. Mi discernimiento se activa para que yo pueda saber en qué momento sembrar y cómo hacerlo y en quién hacerlo. Porque no está hablando de sembrar simplemente dinero. Tú puedes estar sembrando cuando estás en tu trabajo, en la universidad, y alguna persona que no es creyente tiene un problema. Y tú puedes sembrar una palabra del Señor en esa persona. Amén. Pero todo tiene que venir siendo guiado y dirigido por el Espíritu de Dios. Porque tú no puedes moverte desde la carne reaccionando a emociones. Tú tienes que moverte desde el Espíritu respondiendo al discernimiento que el Señor te ha entregado. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Los bendigo y que no olvidemos que nosotros tenemos que tener la eternidad puesta en nuestra mente. Vivir con la eternidad en nuestra mente. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Sigan ahí. Ya puedo apagar. Muchas gracias, hermana, por ese mensaje tan poderoso. El Señor me la continúe bendiciendo 1000 veces más. La han entrenado bien, ¿cierto? Tiene buenos, Perfecto. tiene buenos mentores. Gracias al Señor. Tiene buenos mentores. Sigan, se sientan. Amados, yo creo firmemente lo que Dios sigue haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a compartir la Santa Cena, vamos a participar todos juntos. Creo que Dios en esta mañana nos habló, nos está hablando. Tal vez si usted dice: yo ya he escuchado hablar de eso, he escuchado que han predicado eso. Amén, gloria a Dios. Si lo practica y lo hace, gloria a Dios. Y si no lo hace, empiece a hacerlo. Es fácil, porque es fácil muchas veces decir amén sin practicarlo. Amén. Muchas veces nos volvemos ese tipo de pueblo amenero. Y muchas veces no sabemos ni por qué decimos amén. Tal cual, ¿cierto? Porque cuando decimos amén, hecho está. Y a mí me sorprende, mientras construíamos, hacíamos esto, mientras el Señor nos revelaba y nos daba revelación sobre el asunto, es entender que realmente la gente que no es creyente tiene más sagacidad para hacer cosas, para acumular riqueza, para hacer otro tipo de cosas con sagacidad que el mismo pueblo de Dios. Y a mí eso me impacta. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿A dónde va usted? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Ah? ¿Qué es lo que va a hacer, señorita? Y me impacta mucho esa parte de la palabra, porque muchas veces vemos al pueblo de Dios que no prospera financieramente y la gente se está quejando, pero no hace. Entonces yo muchas veces, hay gente que me ha venido a decir: pastor, pero ¿por qué esa persona de allá sí prospera y ni a la iglesia va? Y yo llego y le digo: ¿por qué más bien no se da cuenta qué hace financieramente? Porque entonces algo está haciendo financieramente que usted no está haciendo. Porque hasta donde yo tengo escrito, la palabra de Dios dice que Él reprendió la pobreza. Y al reprender la pobreza, el Señor no nos hizo pobres, nos hizo multiplicadores de lo que nos colocó. ¿Estamos entendiendo? Lo que nos puso en las manos. ¿Estamos entendiendo? Multiplicadores. Amén. Así que ahí donde usted está, vamos a orar, vamos a soltar esta palabra. Yo quiero que usted por un momento se tome un segundo y cierre sus ojos. ¿Por qué quiero que cierre sus ojos? Faltó pan ahí, ¿sí? ¿No? Faltó pan. Lisbeth, pan allí, concentrada, enfocada, hija mía. Pan, allí faltó. Lisbeth, por favor, enfócate. Aquí.
Le digo Lisbeth porque la tenemos desde los 2 años. Nos dice tío, no nos dice pastor, nos dice tíos. Ella es la hija de la hermana Ana María para el que no las conoce. Entonces, ¿alguien le falta por pan? Levante la mano si alguien falta por pan. ¿Ya? ¿Estamos? Ok. ¿Listo? Yo quiero que usted ahí tómese un segundo y vamos a orar, vamos a soltar esta palabra y yo quiero que usted cierre los ojos, no porque Dios no se escuche más cuando cerramos los ojos. No es que no se escuche más, amén, sino que usted va a dejar de mirar al resto de las personas. Desconéctese de ahí. Deje de darse cuenta que está haciendo los demás. Gasta mucho tiempo en ponerle cuidado a lo que hacen los demás. Enfóquese en lo que usted tiene que hacer. Así que cierre sus ojos ahí. Vamos a orar. Padre eterno, Padre nuestro, Señor, Dios de toda justicia y de verdad, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, declarando, Señor, nos ponemos en tu presencia, nos presentamos en tu presencia, Señor, reconociendo que somos administradores y no dueños, Señor, que todo lo que tenemos proviene de tu mano y que está bajo tu gobierno, Señor. Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así como en tu palabra que tú revelaste, que nos trajiste a través de tu sierva, de tu hija, Señor, Ana María, Señor, el misterio, Señor, del mayordomo infiel. Hoy te pedimos, Señor, que escudriñes nuestro corazón. Y yo le invito a usted, iglesia, que pueda pedirle al Señor que escudriñe su corazón. Porque pedimos, Señor, que nuestros corazones sean escudriñados, Señor. Que examines las intenciones, Señor, del corazón. Que examines las intenciones, Señor, y las decisiones y los manejos, Padre Santo, que hemos estado dando a todo lo que tú nos has entregado, Señor. Espíritu Santo, alumbra toda área donde no hubo luz, Padre Santo. Espíritu Santo, alumbra cada área donde ha habido una negligencia, donde la administración fue mala, Señor, donde administramos mal el tiempo, los recursos, las oportunidades, Señor. Y aún las relaciones que tú pusiste en nuestras manos, Señor. Tal vez en algún momento, Señor, nos delegaste cosas, Padre Santo. Tal vez en algún momento nos delegaste personas, Señor. Tal vez en algún momento, Señor, trajiste algo en nuestra vida y no supimos cómo responder, Señor. No supimos, Padre Santo, ser esos mayordomos fieles, Padre Santo. Hoy renuncia, diga así, iglesia, diga: yo renuncio a toda mentalidad. Vamos, iglesia, yo quiero que usted se active conmigo. Diga: yo renuncio a toda mentalidad de escasez, a toda astucia carnal que busca sobrevivir sin depender de ti, Señor. Y declaro, vamos, que mi vida entra en un orden del reino. Amén. Padre, levanta dentro de nosotros, Padre Santo, levanta dentro de este ministerio un espíritu de fidelidad, Señor. Y no fidelidad al hombre, no fidelidad al pastor ni al pastorado. Padre, nosotros estamos en esta plataforma, tenemos ese ministerio que tú nos entregaste, porque el ministerio es tuyo, Señor. Y yo he aprendido a entender que cuando el pueblo no es fiel a ti, Señor, no puede ser fiel a nadie. Así que te pido, Señor, que coloques en el espíritu, en el alma y en el espíritu, Señor, en el alma, en el corazón de esta congregación, Señor, fidelidad a ti, Señor. Para que podamos juntos, Señor, levantar un ministerio sano para ti, Señor. Yo no busco reconocimiento, Señor. Yo busco establecimiento de tu reino, Señor. Sea tu gloria bendita, Señor, por siempre, Padre. Así que te pido, Señor, ruego, Señor, que levantes dentro de esta congregación, dentro de este ministerio, un espíritu de fidelidad, porque sé que el que es fiel en lo poco también lo va a hacer en lo mucho, Señor. Activa, Señor, en esta congregación, en esta asamblea, en esta iglesia tuya, Señor, la sabiduría celestial, no la astucia del mundo, Señor.
Yo no necesito caminar con pueblo astuto del mundo, Señor. Yo necesito a caminar con gente despierta en el espíritu. Así que yo tomo autoridad sobre los aires en el nombre de Cristo Jesús. Y todo espíritu de astucia que viene de la brujería, de la hechicería, lo ato ahora mismo de pies y manos, enmudezco su boca y le doy una orden en el nombre de Cristo Jesús, que pare su mover. Ahora mismo, Señor, no la astucia del mundo, Señor, sino el discernimiento del reino queremos en este lugar, Padre Santo, para administrar conforme tu voluntad y no conforme nuestras propias decisiones y emociones. Señor, donde hubo pérdida, Señor, yo declaro, profetizo y establezco esta palabra: restitución, Señor. Donde hubo puertas cerradas por mala administración, yo declaro, profetizo y establezco que tu misericordia se vuelve a abrir ahora mismo, Señor. Hoy hago un pacto, Señor. Hoy tú has pactado con nosotros, perdón, Señor, porque el pueblo no pacta contigo. Tú pactas con nosotros, Señor. Hoy tomamos un compromiso, Señor. Hoy como iglesia tomamos un compromiso, Padre, contigo. Y ese compromiso, Señor, es ser fiel en lo poco, ser fiel e íntegro en lo secreto, Señor, y caminar bajo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Así que yo declaro que entramos en una nueva dimensión de administración. Escucha esta palabra que estoy soltando. Entramos en una nueva dimensión de administración, Señor. Perdona, Señor, yo siento en mi espíritu que han habido dones que no fueron administrados, porque fueron dones que no fueron entrenados. Dones que no fueron entrenados son dones que terminaron haciendo daño aún al portador. Así que yo declaro, Señor, que entramos en una nueva dimensión de administración. Administraremos bien nuestro tiempo, administraremos bien nuestras finanzas, Señor. Administraremos bien la unción que has depositado sobre este lugar, Señor, y sobre cada uno de los que estamos, porque tu palabra me enseña que la unción pudre los yugos, Padre Santo. Que la unción trae avance, que la unción trae movimiento y que la unción, Señor, rompe el lazo de la hechicería y de la brujería, de las oraciones imprecatorias y contrarias, Padre Santo. Así que declaramos que administraremos bien la unción. Has depositado en esta congregación una unción, Señor, y la cuidaremos, Padre Santo. Así como tú confías en nosotros que somos fieles, porque así lo declaro, Señor. Yo declaro, Señor, que cosas mayores vienen a nuestras manos, Señor, porque nuestro corazón ha sido alineado contigo, Señor. Padre, quita de nosotros, Señor, todo espíritu de infidelidad espiritual y establece en nosotros vida y gobierno, Señor. Vida y gobierno, Señor, para que todo lo que toquemos prospere, Señor. Prospere, Señor. Señor, este siervo infiel, Padre Santo, tal vez perdonó las deudas, Padre Santo. Tal vez bajó las deudas, tal vez bajó los intereses, tal vez hizo su traquiñuela allí, Señor. Pero yo sentía en mi espíritu, Padre Santo, que cuando este mayordomo lo estaba haciendo, era para después volver a las casas y extorsionarlos, porque eso hace el enemigo, Señor. El enemigo hace las cosas por debajo de cuerda para después llegar y comenzar a extorsionar. Tú me debes este favor, tú debes esto. Así que declaramos, Señor, que no tenemos nada que ver con las tinieblas y que partimos la mesa hoy mismo, Señor, con las tinieblas, Padre. Asimismo, Señor, vamos a cerrar este tiempo, Señor. Vamos a cerrar este tiempo con el poder de tu sangre. Y vamos a participar, Señor, juntos de tu santa cena, Señor. Porque queremos entrar en el pacto de Juan 6:56 todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso lo importante de compartir la cena, iglesia. Porque cada vez que tú compartes la cena en tu casa, con tu gente, en la congregación, estás entrando continuamente en el pacto de Juan 6:56.
Juan 6:56 dice: todo el que bebe, todo el que come de mi carne, todo el que bebe de mi sangre, se hace uno conmigo. Así que, Señor, ahora mismo, Señor, ese pacto es eterno, Señor. Ese pacto es eterno, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú partiste el pan y diste la copa, Señor. Asimismo declaramos que aquí no es ni vino ni pan, sino es tu sangre y tu carne, Señor. Y de una manera digna, Señor, te pedimos perdón por cada pensamiento, por cada palabra y por cada acción que haya ido en contra de tu voluntad, Señor. Y de esta manera, dignamente pidiéndote perdón, Señor, comemos de tu carne. Coman de la carne. Gracias, Señor. Asimismo, Señor, esta es tu sangre, Señor. Y tu sangre, al de entrar en nuestro cuerpo físico, Señor, se renueva todo, Señor. Glóbulos blancos, glóbulos rojos, Señor. Riñones, esófago, sistema digestivo, ovarios, columnas, quistes, donde quiera que estén, se secan. Paran ahora mismo de crecer. Urramasenden. Riñones, páncreas. Oh Santo Espíritu de Dios, matrices, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios. Cánceres en los huesos. Cáncer de piel. Oh Santo. Parkinson, Señor. Ahora mismo es detenido, Señor, por el poder de tu sangre. Cualquier enfermedad, Señor, se detiene ahora mismo. Beban de la sangre. Padre, asimismo declaramos, Señor, y establecemos que hay un mover angelical, Señor, sobre nosotros, Señor. Un año donde hay un mover muy fuerte, Señor, Padre. Así que te damos gracias a ti, Padre, porque la gloria y la honra son tuyas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén y aplaude. Para el Señor, no para el hombre. Para todos los que están ahí conectados, muchas gracias por acompañarnos. Y para nosotros es supremamente importante que usted le pueda dar un me gusta a esta prédica que está en nuestras plataformas de Facebook Live, que nos encuentran como Iglesia Transformación, el León de la Tribu de Judá, Villavicencio. Desde aquí estamos predicando hoy en día, desde Granada Meta, pero así nos encuentran, amén. Y también en nuestro canal de YouTube, Pastor Henry Ríos 276, amén. Así que los bendigo mucho, vayan, denle un me gusta, compartan el link. Si usted desea bendecir este ministerio con una ofrenda o un patrocinarlo con una ofrenda, lo puede hacer a través de las cuentas Nequi o comunicándose vía WhatsApp más 57310 más 57320 a las cuentas y se le dará la indicación para que lo haga por Western Union. Amén. Así que los bendigo a todos ustedes. Shalom, shalom, shalom.